Quiero decir, los ovnis por definición existen. Que sean extraterrestres, pues, son cosas que no sabemos lo que pasan y ya está. No creo que estemos solos en el universo. Con gran amplitud que tiene que haber más seres vivos. No digo ni sí ni no, yo respeto todo, el que crea y el que no crea. Creo que hay vida, pero no como la conocemos aquí. Yo algo hay. Que no te puedo decir, no te lo puedo decir, pero que hay algo seguro. Sí, no sé, a ver, como la palabra ovni de objeto volador no identificado, sí. Como que ya hayan alienígenas y demás, bueno, eso ya no lo sé. En otro planeta tiene que existir, en algún punto, no sé si en nuestro sistema o más allá. E incluso ya a veces se dan noticias que dicen que han conseguido tapar alguno. Puede que haya algo, pero yo así a ciencia cierta no me lo he planteado. No estamos solos en el universo, eso ya está más que claro, ¿me entiendes? De ahí vienen las pirámides, cómo se construyeron, la de los egipcios, la de los mayas, ¿sabes? Pues ponerlos igual pueden ser igual que nosotros, ¿sabes? Pues que lamentablemente están equivocados. La palabra ovni quiere decir objeto volador no identificado. Vale, puede ser desde un avión a un helicóptero, porque no lo podamos identificar. Pero que venga algo del espacio exterior, no se ha dado el caso todavía. Veíamos antes una imagen que ponía de un vídeo mi compañero Enrique Laviano que finalmente hablaban que se trataba de un bólido. También puede ocurrir esa situación. Sí, bólidos están cayendo continuamente a la Tierra. Cada día a la Tierra cae del espacio toneladas, pero toneladas de meteoritos. También se producen reentradas de satélites artificiales que hemos lanzado hace años, que ya están en desuso y que terminan cayendo a la Tierra. Y reentran ardiendo como basura espacial. Los bólidos, pues como bien dices, es un cuerpo que entra en la atmósfera y por la velocidad y el rozamiento arde en la atmósfera y ni siquiera llega al suelo. Los bólidos suelen ser luminosos, bastante luminosos, pues porque es un cuerpo un poco más grande de lo que se considera como estrella fugaz, un poco más, pero ni siquiera llega a tocar el suelo. Arden en la atmósfera y ahí se acabó su vida. Los meteoritos sí que son los que llegan al suelo, pero esos son más difíciles de encontrar.